Ahora vamos a dar comienzo a la segunda charla. No antes quisiera agradecer a todos nuestros sponsors, ¿sí? A SGS Argentina, Zurich, AgBA, Lartirigoyen y compañía, Santander y Rofex Magba. Así que, dicho esto, voy a dar paso a presentar, si las hojas me lo permiten, esto es tecnología pura. Voy a presentar a Ernesto López Anadón, es presidente del Instituto Argentino del Petróleo y Gas, es ingeniero industrial e ingeniero en petróleo por la Universidad de Buenos Aires, se ha desempeñado en Repsol YPF como director general de marketing y desarrollo de negocios de gas y fue responsable del creciente negocio de gas de la empresa, así como de otros proyectos. Anteriormente trabajó en cargos de dirigencia en renombradas compañías del sector, como Astra, Mega, Metrogas, Refinor y Plus Petrol Energy. López Anadón ha ocupado el cargo de presidente de la Unión Internacional del Gas desde el 2006 al 2009. Fue presidente del Congreso Mundial del Gas que se realizó en Buenos Aires en el 2009, presidente del Congreso del GNL en Argelia del 2010 y presidente del Congreso sobre Investigación en Aplicaciones de Gas Natural realizado en Seúl en octubre de 2011. Ha sido reelegido como presidente del IAPG, en sucesivas ocasiones y claramente semejante currículum, un honor y un placer tenerlo. Les pido un aplauso para recibirlo. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Gracias, Sebastián. Gracias por la presentación. Y muchas gracias por la invitación al Grupo AZ. Yo cuando vine acá me preguntaba qué hago yo hablando de energía en el grupo de agro, ¿no? Pero bueno, hay cosas que nos unen. Primero, todo se mueve con energía. Y segundo, y es un poco lo que vamos a hablar hoy acá, también somos responsables, ¿no?, del cambio climático, tanto el sector agropecuario como el sector energético. Así que vamos a tratar de ser disruptivos y hablar de energía y cambio climático. No tiene nada que ver con lo que ustedes hacen, pero creo que es interesante también escuchar otra óptica, ¿no es cierto? Primero el instituto es un instituto técnico, nucleamos a 160 empresas del sector, prácticamente todos los que están relacionados directamente con la industria nuestra están dentro del instituto. Trabajamos con unas 24 comisiones técnicas más o menos, que nuclean cerca de 300 profesionales de la industria que trabajan en actividades como mejores prácticas, trabajos técnicos, y se organizan jornadas como estas o congresos de todo tipo, ya sean actividades directas como puede ser exploración, producción, refino, marketing, o las transversales, ¿no? Recursos humanos, medio ambiente, seguridad en el trabajo, etc. Llevamos todas las estadísticas de la industria y tenemos, aparte de eso, un programa importante de educación y de comunicación. Creemos que es importante que la gente sepa lo que es la energía y empezamos por eso y qué es lo que hay que hacer con la energía. Empezamos con eso con las escuelas primarias, donde se les enseña uso racional de la energía, en escuelas secundarias, donde se usa uso eficiente y cómo generar energía, y también capacitamos profesores para que después enseñen la materia, y estamos también en programas de universitarios. Así que tenemos una amplia gama, no funcionamos como cámara, somos simplemente un instituto técnico. Bueno, esto ya lo pasé. Entonces vamos a dedicarnos ahora a ver un poquito todo el tema del cambio climático y de las emisiones. El mundo se mueve prácticamente con energías no renovables, lo que se ha llamado los fósiles, que son el gas natural, el petróleo y el carbón. Si ustedes ven, prácticamente el 81% de la matriz energética mundial son combustibles fósiles. El resto son los llamados renovables. Renovables son todo aquello que se puede renovar en el ciclo humano. Los hidrocarburos y el carbón han necesitado millones de años para su generación, por lo tanto son recursos que se agotan, salvo que nuestra vida empiece a durar millones de años, en cuyo caso pasarían a ser renovables, pero no es el caso. Esto genera un problema. Cada vez que uno quema algo, no importa lo que queme, ya sea biomasa, biocombustibles o los fósiles,
¿no?, genera emisiones de dióxido de carbono, emisiones de otro tipo de particulado que afectan la atmósfera. ¿Cómo la afectan? Van concentrando todas estas impurezas, como el dióxido de carbono, metano y otros elementos, y van generando un incremento del efecto invernadero. La vida humana hoy es posible en la Tierra gracias al efecto invernadero. Si no, estaríamos en la época de las glaciaciones y sería imposible vivir acá, o no sería imposible para el ser humano. Gracias al efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra subió hasta los 13 grados, 14 grados, media, ¿no? Siempre hay extremos, dependiendo de donde uno esté, y gracias a eso se generó toda la vida humana, como nosotros la conocemos, y los sembradíos verdes, sobre los que trabaja este grupo, ¿no?, como también, por supuesto, los polos y demás. A medida que vamos incrementando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el efecto invernadero va creciendo y va aumentando la temperatura. Si esa temperatura, tomada como hoy, se incrementa 1,5 grados más, los efectos que ese aumento del incremento de la temperatura media sobre la Tierra puede producir son sequías o grandes lluvias con inundaciones, subidas de los niveles del mar, todos efectos que seguramente van a afectar sobre todo a la agricultura y a la ganadería, ¿no?, pero también ciudades y poblaciones y la forma en que el ser humano vive. Por eso es que está todo el mundo en estos momentos, es decir, las grandes naciones y todos los que concurren a las distintas reuniones que se llaman COP, que la última se realizó en París, están todos tratando de asumir compromisos para mitigar las emisiones de efecto invernadero. Básicamente, dióxido de carbono y metano. En la parte de metano y en la parte de dióxido de carbono es donde entran nuestros dos sectores, ¿no es cierto? Uno por la energía que usan, otro por el metano que produce la agricultura, por la deforestación, que es una forma indirecta de generar dióxido de carbono, es decir, cuando se sacan los bosques, todo el drama que está pasando en el Amazonas es por eso, cuando se sacan estos bosques, ¿no?, se baja la posibilidad de absorber dióxido de carbono, con lo cual el resultado neto de la emisión de dióxido de carbono aumenta. ¿Qué es lo que dicen los institutos especializados en esto? Hay dos, está el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, y está la Agencia Internacional de la Energía. Dicen que para bajar las emisiones, por debajo, en este caso, esta es la última que tiene la IEA, esto no funciona, ¿no? Este era para 2 grados centígrados, pero ahora esto ya llevaba 3 años, ahora se habla de 1,5 grados. El desafío, hay que reducir las emisiones, pero el desafío es reducir el porcentaje de carbón que hoy utiliza el mundo. Parece una materia fácil de llevar a cabo, pero es uno de los principales problemas con los que hoy contamos, es cómo hacemos para reducir el carbón. Digo que es fácil porque hay 8 países que son los responsables del 64% de las emisiones en el mundo, y esos 8 países es un conjunto, son los que utilizan el 81% del carbón. Parecería ser fácil que 8 países se pongan de acuerdo para reducir lo que es la cantidad de carbón que se utiliza y por lo tanto bajar las emisiones, por lo menos en el sector energético. Sin embargo, estos países tienen el carbón como recursos propios. El carbón es más barato, el carbón da empleo, ¿no? Y sacar el carbón implica probablemente, para muchos de estos países, importar combustibles que le va a encarecer todo el sistema energético y por lo tanto le va a bajar la competitividad. De ahí la rigidez que hay para bajar estos porcentajes de carbón. Dentro de eso, Argentina es nada más que el 0,2% del total de las emisiones. Es decir, desde el punto de vista nuestro, por el hecho que no quemamos carbón, pero también por el tamaño del país, nosotros no influimos en lo que son las emisiones globales. Eso no quiere decir de que no tengamos que trabajar para reducirlas.
porque, en definitiva, esto es un trabajo de todos, aunque el peso debería ir sobre estos principales países, que de hecho son los países desarrollados. ¿Y por qué el carbón? Porque si miramos las emisiones, todo lo que es marrón representa el carbón, y todos estos son los elementos que contribuyen al cambio climático. Por lo tanto, creo que la presentación está disponible para todos, ¿no? Para que no anden sacando las fotos, no y por lo tanto es por eso sobre lo que hay que trabajar principalmente. Hay dos formas de eliminar el carbón. Uno son las energías renovables que no emiten. Dentro de las energías renovables, ya les dije, si tenemos biomasa o biocombustibles, esos emiten dióxido de carbono. Todo producto de combustión implica una emisión de dióxido de carbono. Las que no emiten son la solar, la hidroelectricidad, la nuclear y la eólica. Yo acá les traje un ejemplo sobre lo que más se está hablando últimamente, y dejo de lado la hidroelectricidad, que implica grandes proyectos y tiene su problema de impronta, porque genera también problemas medioambientales en donde se establecen las centrales hidroeléctricas. Y tampoco voy a hablar de la nuclear, que es una buena solución para esto, pero es una energía cara por las inversiones que requiere, y aparte la energía atómica no es muy bienvenida por mucha de la gente porque tiene miedo. ¿Qué pasa con las energías renovables? Las energías renovables son variables. Esto es un gráfico que muestra cómo han variado la energía eólica en toda Europa. A pesar de que hay varios países representados acá, tenemos que la energía renovable va variando. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, la energía eólica en Irlanda, que hay como 1.650 megawatts instalados de potencia, solo en el 10% del tiempo se obtuvieron 1.000 megawatts funcionando al mismo tiempo. Lo mismo la solar, este es un ejemplo de Alemania, tiene una gran variabilidad porque depende del efecto verano-invierno y también de que haya sol y no haya nubes, o las nubes tipo algodón. Eso también implica, por ejemplo, que para el ciclo de alemán, en una capacidad de 4,5 gigas instalados, solo un 10% del tiempo hubo un tercio de la capacidad instalada disponible. Esto hace que se requiera energía de respaldo, que puede ser carbón o gas. Y eso es un costo adicional que tiene la energía renovable porque tenemos que duplicar la cantidad de potencia instalada para tener asegurado que tenemos el 100% de disponibilidad permanentemente. El gas natural. El gas natural es una de las herramientas que se tienen más a mano para poder reemplazar el carbón. Yo creo que el gas natural bien complementado con energías renovables, es decir, el gas natural permitiría la introducción de más energía renovable, puede ser la herramienta que hoy se tiene más a mano para poder desplazar el carbón que hoy se está quemando en la tierra. Veamos el ejemplo de Estados Unidos. Si miran el crecimiento del gas en Estados Unidos era el primer importador de gas en el mundo. Hoy es uno de los principales productores de gas del mundo. Gracias a eso, los precios del gas bajaron. Comenzó por primera vez en la historia americana el gas natural a desplazar al carbón. Gracias a eso, bajó el consumo de carbón y bajaron las emisiones, que es la curva roja esa, a pesar de que el consumo energético se mantuvo constante o creció un poco. Gracias al desplazamiento exclusivamente del gas natural por el carbón. Y acá no había políticas, en Estados Unidos no hay política energética. En Estados Unidos va todo por mercado y por lo tanto cuando el gas natural pasó a ser más barato que el carbón, hubo un desplazamiento natural y ocurrió este hecho. Si hubiese una política de desplazamiento del carbón, esto sería mucho más agudo todavía. Y si miran un poco, estas son las reducciones de emisiones de los países desde 2005 a la fecha. Fíjense que Estados Unidos
sin ninguna de esas políticas de reducción, fue el que más pudo mejorar las emisiones totales. Gracias a eso, Obama fue a París y pudo firmar por primera vez en su historia compromisos de reducción de emisiones. ¿Qué tenemos en Argentina? Tenemos Vaca Muerta. Vaca Muerta, si ustedes han escuchado, tiene como 300 trillones de pies cúbicos. Acá lo mismo que de los petroleros, le hablan cuántas toneladas por hectárea de soja están rindiendo. Entonces yo les quiero hacer una comparativa de qué significan 300. Esto es lo que es Vaca Muerta más otras zonas que se llaman taigás, ¿no es cierto? Hay un yacimiento en Argentina que es Loma de la Lata. Ese yacimiento, cuando se descubrió y se desarrolló, cambió la matriz energética argentina. A partir de ahí se generaron todos los gasoductos que trajeron gas a la zona central. Pasamos a tener más del 50% de la matriz energética basada en gas y pudimos salir a exportar a Chile y a Brasil. O sea, fue un yacimiento de impacto. Esto es Vaca Muerta, eso es Loma de la Lata. Así que imagínense si pudiésemos desarrollar nada más que el 10% de todo lo que es Vaca Muerta, serían 3 Lomas de la Lata. Y de ahí la relevancia que tiene, y por eso se habla tanto de los no convencionales en Argentina, porque es un proyecto importantísimo para el país. Hoy es un hecho, ya vemos que la producción de gas, que es la parte celeste clara no convencional, que básicamente es Taigás y Vaca Muerta, está casi igualando a lo que es la producción convencional. Hubo en el último año, gracias a los no convencionales, un 5,4% de crecimiento de la producción de gas. Recuerden que siempre veníamos hablando que venía cayendo permanentemente la producción de gas. Gracias a los no convencionales la estamos recuperando. La proyección que tenemos nosotros de cuánto puede llegar a ser la producción de gas se muestra acá en este gráfico, así que va a ser siempre creciente. Y si miran un poquito, cada vez va a ser mayor el porcentaje de los no convencionales, o sea, de la producción de vaca muerta, que de la producción convencional, con lo cual Vaca Muerta es un proyecto que puede ser muy disruptivo para Argentina. Para que se den una idea, hoy acá se está hablando de perforar cerca de 500 pozos al año solo en gas. Si ustedes escucharon hablar del proyecto de Tecpetrol Fortín de Piedra, Tecpetrol en 2 años invirtió $2.000 millones, trabajaron cerca de 4.000 personas en el pico de desarrollo del yacimiento. El yacimiento hoy produce 17 millones de metros cúbicos por día de gas, es el principal yacimiento de gas de Argentina. En el pico también de desarrollo del yacimiento hubo 1.000 empresas trabajando, la mitad son pymes, distribuidas en 13 provincias, intervinieron y se usó tecnología del agro para el manejo de la arena que se utiliza para el fracking, ¿no? Es como el manejo del grano, y resultó que el agro, en todo lo que es silos y manejo de granos, tenía mucho, y silos, también se han hecho los silos bolsas, que han utilizado para la arena, tenía mucho mejor tecnología que la tenemos en petróleo, y muchas de esas empresas hoy están fabricando eso para las empresas que trabajan en Vaca Muerta. Es decir, fíjense el derrame que tiene de actividad industrial este proyecto. Bueno, todo eso en 2 años, Tecpetrol perforó 60 pozos. Imagínense lo que puede ser la explosión de actividad en Vaca Muerta, perforando esos 500 pozos al año. Que aparte hay que adicionar los pozos que se puedan perforar para gas, que pueden ser otro tanto. Bueno, acá tenemos lo de petróleo. Hicimos un trabajo, ¿tengo unos minutos todavía? 2 minutos. Hicimos algún trabajo de cómo sería el impacto en la provincia de Neuquén solo, y vemos para perforar entre 500 y 1.000 pozos, son los porcentajes, el PBI provincial podría duplicarse, el empleo podría crecer entre un 40 y un 55%, obviamente la recaudación provincial se iría entre el 55 y el 80% mayor, y subiría la masa salarial de la provincia entre un 45 y un 65%, pero impactaría también entre 1 y 2 puntos en el PBI nacional. Y para que vean lo que es realmente una actividad de 500 pozos al año, de 1.000 pozos al año, esta es una foto satelital de Texas. Acá se ven de noche
las grandes ciudades, Dallas allá arriba, Houston, San Antonio, Austin, ¿no? Y esto que se ve acá es un shale, o sea, es una roca como la que tiene Vaca Muerta, que se llama Eagle Ford. Y las luces son de los equipos de perforación y de terminación trabajando. Eso es una actividad a pleno en lo que es un shale. Por eso le digo que este proyecto del gas en Argentina es muy importante para el país, no solo para lo que es nuestra industria. Si quieren ver lo que es el potencial de nuestra industria, nosotros en La Rural, que ustedes la conocen, estamos haciendo una de las principales exposiciones que hace La Rural a nivel industrial, la más importante. Va a haber como 12.000 kilómetros cuadrados de stands, ¿no? Va a haber más de 300 empresas nacionales e internacionales exponiendo ahí. Está todo el sector, desde fabricantes, compañías de servicios, exploración y producción, refino y marketing, los transportistas y distribuidores de gas. Va a haber charlas con los principales dirigentes de las empresas petroleras. Hay presentaciones comerciales, rondas de negocios. Va a haber, normalmente se hace cada 2 años esto en La Rural, tenemos como 20.000 visitantes a la exposición. Están todos invitados. El ingreso es gratis, simplemente tienen que ir, inscribirse y pueden ir y visitarla y participar de todas las charlas que tenemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto.